Nación. El proyecto de ley de reforma pensional contempla que cerca de 3 millones de adultos mayores que hoy no tienen posibilidad de pensión puedan hacerlo. Para ello, los pilares que comprende el nuevo sistema de protección social integral para la vejez son solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario, en donde 1. El sistema se equilibre con un cambio estructural que llevará a la universalidad en cobertura. 2. Renta básica para adultos mayores sin posibilidad de pensión. 3. Ampliación de cobertura pensional para que todas y todos accedan a una prestación para su vejez. 4. Se mantienen las edades de pensión, 57 años para mujeres y 62 años para hombres. 5. Los recursos de Colpensiones serán destinados al ahorro para garantizar el pago de pensiones. 6. A las personas que están en el sistema se les respetarán sus condiciones actuales. 7. La reforma pensional tendrá enfoque de género. Por cada hijo criado, a una mujer se le reducirán 50 semanas como requisito para pensión. El beneficio cobijará máximo 3 hijos. 8. Se reforzará la pensión para personas en condición de discapacidad. 9. La reforma estructural de pensiones fortalecerá Colpensiones y es solidaria con nuestros adultos mayores más vulnerables. Y 10. La reforma estructural permitirá realizar ahorro voluntario a las personas que deseen mejorar su mesada pensional. Cabe destacar la articulación de la reforma pensional con la laboral para garantizar un mejor bienestar a los y las trabajadoras del país con un compromiso de campaña del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál el objetivo de esta reforma? Es la pregunta que buscamos. ¿Por qué? ¿Para qué? Y la respuesta inicial, que no es completa indudablemente, es: queremos que todo adulto mayor, hombre o mujer, la mayoría son mujeres, esta es una ley para las mujeres, que tenga sus requisitos de ley, que no modificamos en este proyecto, de tiempo, de edad, tiempo de trabajo, puedan tener y gozar de una pensión, un derecho a la pensión. Hablar de derechos se ha vuelto difícil. La promesa hecha hace varios años, en 1993, 30 y pico de años, 30 años exactamente, yo era por primera vez congresista, representante a la Cámara, novato, pero entraba este tipo de proyectos de ley a discusión en la Ley 100 conjuntamente con un nuevo sistema de salud. 30 años después, un tiempo bastante largo, se están reformando las leyes de aquel entonces. Algunos congresistas aún aquí presentes vivieron esa época. Tanto el proyecto de reforma pensional como el de salud, que hace referencia a la reforma de la misma ley, como el laboral, que hace referencia a la reforma de la Ley 50 también de aquella época. Lo que nos va mostrando, y qué importante se ha vuelto este Congreso de la República, porque en cierta forma lo hemos asomado a la solución de problemas estructurales de la sociedad colombiana, porque está discutiendo temas que son neurálgicos y estratégicos para el buen vivir de la sociedad colombiana. ¿Y vale la pena o no cambiar de manera de pensar respecto a lo que sucedía en aquel año 1993? A las reformas que se volvieron leyes en aquel entonces y que hoy, si me permiten adelantar, no cumplieron sus promesas. Recuerdo en esos debates del 93 que nos decían a los parlamentarios y parlamentarias del entonces que si la economía iba a crecer 5% anual de manera permanente, y nos mostraban los cuadros hermosos,
los técnicos de aquel entonces, que habría un cubrimiento universal de las pensiones en Colombia, que el principio de universalidad se alcanzaría a través de esa reforma pensional, en este caso, es decir, a través del establecimiento de un sistema de fondos privados de pensiones administrando cuentavientes. El señor del Bonais es hoy un viejo y no tiene pensión, y no tiene salario, y no tiene dignidad laboral, ni él ni su familia. Pues este es el momento de, pienso yo, mirar diferente. Creo que es el momento de mirar si eso que estipuló la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, se puede volver realidad, y es que seamos una sociedad de derechos, es que haya un Estado social de derecho, que cuando uno habla de Estado social de derecho no es que el Estado sea el sujeto del derecho, sino que la gente sea la sujeta de los derechos fundamentales. Habrá derecho a trabajar, habrá derecho a pensionarse, habrá derecho a vivir en Colombia, habrá derecho a existir en Colombia. Pues al cabo de estos 30 años tenemos que decir que la promesa del año 93 no se cumplió. Y ese es el primer balance. No se puede garantizar derechos de la gente sin el Estado. La creencia absurda, y ahí el primer gran fracaso, de pensar que los mercados por sí mismos, en sus lógicas de demanda, de oferta, de ganancia, iban a lograr que la universalidad de los colombianos y las colombianas obtuvieran sus derechos fundamentales, no es cierto. El proyecto pensional, lo ha explicado la ministra, tiene un objetivo social, que paulatinamente toda persona adulta, mayor, hombre o mujer, que cumpla sus tiempos de trabajo y su edad, tenga una pensión. Que adicionalmente, reconociendo que buena parte, 6 de cada 10 adultos mayores en Colombia hoy no tienen ningún tipo de pensión ni de bono pensional, puedan tener un acceso a un ingreso mínimo que permita dignidad en su vida. Luego, un sistema pensional depende, cualquiera que sea, de la productividad de su sociedad. Y cuando se habla de productividad, que tiene que ver con producción, estamos hablando de la estructura económica del país. ¿Y qué va a suceder hacia el futuro? Que el sistema raíz ya tendrá cada vez más egresos que ingresos, si no aumentan los cotizantes, y el sistema Colpensiones cada vez demandará más dinero del gobierno. Llegó el momento de una reforma, si queremos hacer esto sostenible. Si lo dejamos quietico, como también sucede en la reforma de la salud, los fondos privados empiezan a perder utilidad. Utilidad para ellos, para los administradores, y utilidad social. Incluso apostando en una manera que me parece riesgosa, lo he anunciado en mis intervenciones, ustedes lo examinarán en los datos, sacando una parte del ahorro pensional fuera del país, que ya llega a ser del 55%. Me parece que eso es negativo, riesgoso ante las circunstancias del mundo. En esa discusión que tiene que ver con las gentes, con las vidas, con los derechos, también con las ganancias, también con las circunstancias mundiales que hay que meter aquí, estará la discusión de este proyecto de ley. Yo apostaría por la vieja y por el viejo, porque es una forma de construir paz en Colombia. Bueno, gracias, muy amables.